¿Cómo poder estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo en el dolor vivir. Sin Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves vienen, seguro así no en él. Si aún las aves tienen, seguro así no en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de ti.
Que el Señor te siga bendiciendo esa voz y que la sigas cantando para Cristo. En esta tarde ha llegado el momento del pan espiritual. Es para mí un privilegio presentar a la persona que es mi amigo, y puedo decir que es mi amigo, porque casi nos criamos en la misma iglesia. Y hay algo muy especial de que el papá de él, que es pastor, fue que en 1974 fue que me bautizó. Así que es bien especial para mí, así que es un privilegio mencionar para aquellos que están oyendo en la radio el pastor Orlando Pérez, pastor capellán de 7 hospitales en la ciudad de la Florida, y es el que nos ha traído el pan espiritual en la noche, en esta mañana y ahora en la tarde. Así que con usted le dejo a mi amigo, mi hermano, colega, pastor Orlando Pérez. Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Está la tarde como para estar echando una siestita, ¿verdad? Yo les quiero dar gracias a cada uno de ustedes porque en estas últimas 24 horas, yo llegué aquí ayer más o menos como a esta hora, estaba aterrizando el avión. Y ha sido maravilloso estar en conexión nuevamente con ustedes. Gracias. Salimos mañana, si Dios lo permite, a las 8 de la mañana. Nuevamente sale el avión. Lo único que les ruego es que mantengan sus oraciones, especialmente entre Mayagüez y San Juan. Sé que tengo que pasar por esa cruz antes de llegar a mi destino final. Y llevo conmigo el saludo de ustedes, que muchos me han dicho, salude a su esposa y a sus hijos, y con mucho gusto lo voy a hacer. Y esperamos que en esta tarde, en los minutos que vamos a estar aquí concluyendo este fin de semana espiritual, podamos nuevamente sentir la presencia del Señor con ustedes. Quiero invitarles para que abran sus Biblias una vez más en el libro de Gálatas, el capítulo 6. Y vamos a concentrarnos por un momento en el versículo 14. Gálatas 6:14. El apóstol Pablo está hablando y dice aquí: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando acerca de la cruz, él dijo: yo podría gloriarme en muchas cosas, pero que lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en una sola cosa, y es en la cruz de Cristo. Ustedes han escuchado la frase que dice: no puede haber cielo sin ¿qué? Sin una cruz. Ahora, esa es la respuesta. La pregunta es: ¿por qué no puede haber un cielo sin una cruz? Anoche descubrimos que esta pregunta del sufrimiento humano es una pregunta que todos nos hacemos porque somos humanos. La persona que no se haga esa pregunta no es humana. Y eso no tiene nada que ver si uno es cristiano o no es cristiano, si tienes fe en Dios o no tienes fe en Dios. La persona que más fe tuvo en su Padre Celestial fue Jesús. Y si ustedes ven las 7 palabras de Cristo en la cruz, en el mismo centro de esas 7 palabras, Él dijo: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque la pregunta ¿por qué? Es simplemente una expresión del corazón humano. Me da mucha tristeza cuando escucho muchas veces cristianos decirles a otros cristianos: nunca preguntes por qué, porque eso es falta de fe o falta de confianza. Yo quisiera sugerirles que solamente aquellos que tienen confianza pueden preguntar por qué. Si tú tienes temor de preguntarle a Dios por qué, todavía no tienes confianza. Yo no sé de ustedes, pero a mí
en mi propio caso, en mi propia vida, yo no me atrevo a preguntarle a alguien a quien yo no tengo confianza, ¿por qué? Tal vez ustedes lo pueden hacer, yo no lo puedo hacer. Pero cuando yo tengo confianza, cuando yo conozco a la persona, cuando yo sé que la persona es de confianza y yo puedo expresarle lo que está en mi corazón, yo no tengo que preocuparme en decirle por qué, porque eso no va a afectar la relación. Si tú traes en esta tarde preguntas, si tienes porqués en tu corazón, yo quiero decirte que tú puedes confiarle eso al Señor. Y esto que llamamos el sufrimiento humano, es la experiencia humana que vamos pasando por este desierto hasta que lleguemos a la Canaán celestial. ¿Por qué sufrimos? Porque somos humanos. La Biblia dice que llueve sobre buenos y malos. Así que el sufrimiento no es algo que simplemente se experimenta porque hemos hecho o no hemos hecho algo. Es algo que es una experiencia universal. Y preguntarnos por qué es algo universal también. Tuve la ocasión de ser llamado para la sala de cirugía hace un tiempo atrás. La enfermera me llamó y me dice, capellán, ¿podría usted hablar con fulano de tal? Un hombre de 44 años de edad. Y como yo estoy en esa etapa, comenzando los 40, estaba hablando con él y por alguna razón estaba pensando en mí también. Y este hombre nunca había pasado por cirugía, nunca había tenido una experiencia como esta. Pero de pronto, cuando ya estaba por llegar la hora para la cirugía, le entró un terrible temor, una ansiedad. Y la enfermera se dio cuenta y rápidamente me llamó, me dice, pastor, ¿podría hablar con él? La presión está subiéndole debido a la ansiedad y es algo importante que él se mantenga tranquilo. Ahora, yo no sé cómo es posible mantenerse tranquilo cuando cuando lo van a cortar a uno. Uno tal vez puede aparentar, pero siempre va a haber ansiedad. Eso es si es uno humano. Pero de vez en cuando uno recibe llamadas así, tranquilícelo, aunque se va a operar, dígale algo para que se tranquilice. Bueno, yo fui a hablar con él, un hombre muy bueno. Sus 2 hijos estaban allí a su lado, su esposa, una familia grande. Yo comencé a hablar con él y le dije, cuéntame de tu temor. Háblame del temor que sientes ahora mismo. Y él me dice, tengo temor porque tengo temor. Y yo me quedé pensativo y dije, ¿tienes temor porque tienes temor? Háblame un poquito más sobre eso, porque no entiendo. Me dice, tengo temor de tener temor, porque he sido enseñado que si tengo temor es que no tengo confianza en Dios. Y estoy entrando ahora a esta cirugía. Tengo ansiedad y no quisiera tener esa ansiedad porque me pregunto si realmente estoy bien con Dios. A mí me dolió mucho escuchar eso. Y yo le dije, ¿y qué has hecho con tu Dios? Pues le he tratado de hablar, le he dicho lo que siento, le he expresado mi angustia, le he dicho, quítame este temor. Yo le dije, tú no quieres ser como Jesús. ¿Cómo, pastor? Tú no quieres ser como Jesús. No entiendo. La última vez que yo leí en la Biblia, antes de Jesús pasar por la cruz, mi Biblia dice que él sudó gotas de sangre. Y él gritó, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y cuando finalmente llegó a la cruz, él dijo, ¿por qué me has abandonado? Así que tú quieres ser diferente a Jesús. En ese momento
sus ojos se aguaron y comenzó a caer una lágrima de su mejilla. Y yo le dije, háblame de esa lágrima que sientes, que tienes ahora mismo. ¿Qué está diciendo? Y me dice, está diciendo que todos estos años conocí a un Jesús, el cual ahora mismo lo estoy conociendo nuevamente. Si Jesús pasó por una cruz para alcanzar la salvación y pasó ansiedad en ese momento, estoy escuchando que ese Jesús puede entender mi ansiedad y está ahora mismo a mi lado. Me tomó la mano, yo tomé su mano y juntos oramos. Y yo le dije, en mi oración, ¿qué tú quieres que yo incluya? Y él me dice, yo quiero que de ahora en adelante yo pueda conocer más a ese Jesús, que no solamente vive en un pedestal, sino el Jesús que puede estar conmigo en mi propia cruz. Lo vi una semana más tarde, estaba comiendo en un restaurante, y de lejos veo a este hombre que se para de la mesa y viene corriendo a mi mesa. Era la persona que ya estaba recuperada y en su rostro había un rostro de paz. Y yo le pregunté, ¿cómo te va? Y me dice, estoy caminando todos los días con el Jesús de la cruz. Para llegar al cielo, tiene que haber una cruz. La cruz muchas veces tiene nombres raros. La cruz puede ser un problema en el hogar, el cual tú no conoces ahora mismo solución. La cruz puede ser un problema financiero. La cruz puede ser un problema conyugal. La cruz puede ser un problema de salud. La cruz puede ser algo que ahora mismo solamente entre tú y tu Dios solamente conocen. Y no te sientes con confianza para expresarlo totalmente. Pero ahí está, es tu cruz y la estás cargando. Yo quiero decirte que si ese es tu lugar, estás en el lugar correcto. Ahora, las buenas noticias es que no te tiene que gustar. No te tiene que gustar la cruz para poderla llevar. Jesús dijo, me gustaría que pasara esta cruz, me gustaría no tener que llevarla. Y yo me pongo muchas veces a pensar que racionalizamos el dolor. Cuando tratamos de ignorar lo difícil del dolor. Cuando simplemente nos ponemos en el psíquico que eso es algo que no estamos sintiendo. Ahí es cuando se revienta la úlcera. Porque tenemos que comernos por dentro, no tenemos un lugar donde expresarlo, donde compartirlo. El dolor humano es algo universal y es algo que nos toca a todos. Y al concluir en esta noche, yo quisiera ir a la cruz una vez más y contestar la pregunta, ¿por qué una cruz? ¿Por qué el apóstol Pablo dijo, si me fuera a gloriar en algo aquí en esta tierra, lo único que quiero gloriarme es en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario? Quiero contestar esa pregunta haciéndote tres preguntas. ¿Conoces en esta tarde a la persona de la cruz? ¿Conoces el propósito de la cruz? ¿Y conoces el poder de la cruz? Noten que las tres comienzan con la letra P. La P de Pérez. La persona, el propósito y el poder. Primeramente, ¿conoces tú a la persona de la cruz? La cruz, mis queridos jóvenes, mi querida familia, no tiene ningún valor a menos que Cristo esté en ella. Era simplemente un pedazo de madera tirado en el suelo.
que no tenía ningún valor. Inclusive era un instrumento de tortura. Era algo horroroso. Era algo que se utilizaba para maltratar a otros seres humanos, para castigar. Era simplemente un pedazo de madera sin valor, donde miles de criminales eran puestos sobre ella. Y sus muertes no tuvieron ningún significado hasta que la persona de Jesús colgó de ella. Cristo había trabajado toda su vida como carpintero. A veces yo me he puesto a pensar, ¿qué habrá pensado Jesús cuando estaba en el Gólgota? Porque allí estaban los soldados. ¿Y qué tenían en sus manos? Clavos, martillo y madera. El carpintero conocía muy bien esas herramientas. Y conocía muy bien lo que se podía hacer con la madera. Pero era simplemente un pedazo de madera tirado en el suelo. Hasta que Jesús, sin que nadie lo forzara, se acostó sobre ella, extendió sus brazos y permitió, por su propia voluntad, que aquellos mismos instrumentos que él había usado para hacer sillas y mesas y todas cosas de trabajo de madera, de carpintería, ahora la usaran con él. Estaba leyendo acerca de una subasta de hace unos años atrás donde después que Jacqueline Kennedy murió, hicieron una subasta de las pertenencias de ellas. Ella era la esposa del presidente que fue asesinado a principios de la década del 60. Y se esperaba que se recogieran millones de dólares a través de esa subasta. Pero de momento la figura se triplicó. Había una silla que había pertenecido al presidente. Una silla que tal vez tú y yo pagaríamos 50 o 60 dólares por ella. O tal vez un poquito más. Pero alguien en esa subasta pagó $200,000 por aquella silla. $200,000. ¿Sabe por qué? Porque en esa silla se sentó el presidente de los Estados Unidos. Era simplemente una silla como cualquiera otra, pero fue tocada por el presidente. Era simplemente un pedazo de madera, pero fue tocado por Jesús. Y esta mañana descubrimos que Jesús puede tomar aquello que tal vez no tiene significado y darle valor. ¿No es eso interesante? Es un pesebre donde hay animales y pulgas y piojos. Y en todas las casas ahora tenemos pesebres. En el tiempo de Navidad. ¿Por qué? Porque Jesús tocó el pesebre. Todo lo que Jesús toca le da valor, incluyendo tu vida en esta tarde. Si tú sientes que tu vida no tiene valor, asóciala con Jesús. Y Él te dará el valor que realmente mereces. Y Él mostró el valor que tú tienes cuando Él colgó de la cruz. Y allí estaba colgando el Creador del universo. Él fue tentado en todo para darnos ejemplo. Pero conocer a la persona de la cruz incluye conocer la parte humana de la cruz. La parte humana que sintió temor. La parte humana que no le gustó esa experiencia. Para que cuando tú estés pasando por experiencias similares y sientas en el estómago el nudo que viene con las pruebas y el sufrimiento, entiendas que es una reacción normal. Que estás totalmente normal. Inclusive, yo le decía anoche a los jóvenes, solamente alguien extraterrestre, un androide, alguien que no tiene sangre corriéndole por sus venas, es alguien que no siente. Todos sentimos, especialmente cuando hay alguien a quien amamos y vemos que está pasando por una lucha difícil, por una enfermedad o por la muerte. El dolor y la expresión humana de dolor no es una falta de fe, es sencillamente una expresión de que somos humanos.
Y si Jesús en la cruz puede expresar eso, tú y yo también lo podemos expresar. Porque tenemos a un Dios, a un Padre, que entiende que somos humanos. Mi pregunta en esta tarde es, ¿conoces a la persona de la cruz? La persona que cuando toca algo sin valor, le daba mucho valor. Segundo, ¿conoces el propósito de la cruz? ¿Cuál fue el propósito de la cruz? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repítanlo conmigo por un momento. ¿Listos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben, mis queridos, el problema con estar demasiado familiarizados con este texto? Que muchas veces no entendemos la profundidad del mismo. Lo conocemos tan bien que no nos pasa por la mente que allí en ese texto está todo el propósito de la cruz. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de la cruz? Para darle esperanza al pecador. Como dice Romanos, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si hay alguien esta tarde que duda en su corazón de lo que Jesús puede hacer por ti, tienes que mirar a la cruz y el propósito. Y es para que vivamos también en victoria. Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy aquí, juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Nadie lo forzó, nadie lo empujó, a pesar de que a él no le gustó lo que iba a hacer, él mismo se entregó y se entregó a sí mismo por nosotros. El propósito de la cruz es para mostrarnos que así como Jesús pasó por una cruz, tal vez tú y yo tendremos que pasar por cruces en esta tierra. Para mostrarnos que es posible pasar por la cruz y aún pasar por la tumba, pero que vamos a salir victoriosos si estamos en Él. Y por último, me pregunto si conoces el poder de la cruz. Ven, muchos conocen la persona de la cruz. Y aún muchos conocen el propósito de la cruz. Pero conoces en esta tarde el poder de la cruz. El poder de la cruz que transforma, que cambia, que toca las vidas. ¿Cómo puedo yo saber si conozco el poder de la cruz? Te voy a hacer un examen. ¿Listo? ¿Cómo te llevas con tu compañero o compañera de cuarto aquí en la universidad? Ahí es donde se prueba el poder de la cruz. Cuando él quiere estudiar y quiere dejar la luz prendida y tú quieres dormir y comienzan los roces. ¿Cómo te llevas con tu cónyuge? ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Cómo te llevas con tus hermanos en la iglesia? ¿Ve? El poder de la cruz no se manifiesta cuando yo vengo con la Biblia y el himnario debajo del brazo. Eso es muy fácil. Y cuando canto coritos, eso es muy fácil. Se manifiesta cuando tú puedes darte cuenta de cómo la cruz te ayuda a llevarte con aquellos que muchas veces no es fácil llevarnos.
Padre, ¿cómo estás en tu relación con tus hijos? Tú conoces el poder de la cruz cuando tienes la suficiente humildad para reconocer tus errores y pedir perdón. Cuando eres un trabajador honesto, cuando eres un cristiano amoroso. El poder de la cruz se refleja en el amor que damos a aquellos que están a nuestro alrededor. Y si no amas a aquellos que te rodean, todavía no conoces el poder de la cruz. ¿Y cómo yo sé eso? Porque el que escribió Gálatas fue un hombre llamado Saulo, que era perseguidor de la iglesia, que había matado miles de cristianos. Pero cuando él vio al crucificado, cuando él conoció a Jesús y cuando él permitió que el poder de la cruz lo transformara, entonces a aquellos a quienes él odiaba, él comenzó a amar. Y vivió el resto de su vida para ayudar a la iglesia y a la causa de Cristo. El poder de la cruz, que es un poder que transforma, que es un poder que da victoria, es un poder que ayuda en la vida cristiana. Y es por eso que en esta tarde, mientras concluimos la pregunta de por qué no puede haber un cielo sin una cruz, no puede haber un cielo sin una cruz porque a través de la cruz entendemos el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Entendemos ese propósito a través de la vida de Cristo. Entendemos el poder de la cruz para transformarnos. Y entendemos que así como Jesús pasó por una cruz y luego bajó a la tumba y al tercer día resucitó, así Jesús vendrá muy pronto para buscar a todos sus hijos y llevarlos hasta el reino de los cielos. Yo quiero concluir con una cita del Espíritu de Profecía que dice en Deseado de todas las gentes, página 11. Escuchen. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron. ¿Quiénes? Los redimidos. Como los seres que nunca cayeron. ¿Quiénes son esos? Los ángeles y el universo y todos aquellos planetas y galaxias que han observado por 6,000 años la historia en esta tierra. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Mi pregunta ¿es la cruz de Cristo tu canción en esta tarde? El sufrimiento humano va a llegar. Tal vez tú eres joven ahora y todavía no lo has sentido, pero va a llegar. Va a llegar en algún momento y solamente en ese momento, cuando tengas una relación personal con Jesús, vas a poder entender y sostener y tener la capacidad para mantener la fe firme. Yo he venido entonces en este fin de semana no para hablar de un idealismo, sino para decirte bienvenido a la experiencia humana. Bienvenido a la experiencia humana que se vive en victoria cuando conocemos a Jesús personalmente. Mi oración es que aquí en esta iglesia, que en tu vida, tú puedas vivir cerca de Jesús. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar, siempre estará contigo y muy pronto vendrá por ti. Me gustaría concluir con una oración en la cual quiero incluir a todos los que estamos aquí. Yo creo que lo podemos hacer porque hay suficiente espacio, pero lo que me gustaría es que hiciéramos un círculo alrededor de este lugar, tomados de la mano, mientras hacemos un círculo de unidad. Vamos a movernos a la parte del lado
a la pared. Vamos a cerrar el círculo en la parte de atrás. Así tomados de la mano, yo quiero que tomemos un momento y yo quiero que se miren unos a otros por un momento. Dile a la persona que está al lado, qué lindo te ves. Mire, se lo están creyendo también. ¿Saben qué, mis hermanos, mis jóvenes? Mientras tengamos un círculo como este, podemos ayudarnos y sostenernos en la vida cristiana. Es importante que cuando alguien sufre, esa persona pueda sentir en la iglesia un lugar donde puede ser apoyado. Que cuando alguien está doliente, esa persona puede encontrar en la iglesia una comunidad de fe, en el cual puede ir y expresar lo que siente y sentir alivio y bálsamo. Pero comienza cuando tú rindes tu vida a Jesús y le dices, Señor, ayúdame a ser un ejemplo de tu cruz. Vamos a escuchar en este momento un himno que resume lo que significa ir ante la cruz y rendirnos a Él. Y mientras escuchamos este himno, piensa en tu corazón lo que Jesús significa para ti. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma anda. A su causa me consagro y su amor, mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti.
todo rindo a ti. Vamos a cantar el coro todos juntos. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Gracias, Señor, porque podemos venir ante la cruz y rendir todo a ti. Estamos pasando por un desierto, caminando hacia la Canaán celestial. A veces los desiertos nos causan molestia y dificultad. Sufrimos. Sentimos las cargas del diario vivir. Situaciones que no podemos controlar. Y nos preguntamos por qué. Es algo humano. Y es lindo poder saber que nuestro ejemplo máximo, Jesús, confió su humanidad contigo. Y en el momento cuando estaba salvando a toda una raza humana, se atrevió a preguntarte también por qué. Para que no haya nadie en esta tarde que al sentir su humanidad sienta que está lejos de ti. Entendemos también que tú expresaste una completa confianza en la voluntad del Padre. Y en esa tensión, Señor, queremos vivir día a día, rindiendo nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser, para que tú, Señor, nos ayudes, nos des la fuerza y la capacidad para confiar en tus promesas en todo momento, aunque se desplomen los cielos. Tal vez haya alguien que en este momento está realmente sufriendo a solas, sufriendo en silencio. Tal vez haya algún joven que se siente al final de su dolor y ya no puede más. Algún cónyuge, algún niño, algún padre. Señor, tú que sostienes el universo, sostén esa vida también. Que podamos entender y conocer la persona de la cruz y el propósito de la cruz. Y finalmente el poder de la cruz. Y así como tú tocaste ese madero y le diste valor, y tocaste el pesebre y le diste valor, y viviste en Nazaret y le diste valor, mantén siempre nuestras mentes que mientras estemos en ti, tendremos también valor. Sé con esta iglesia, con su pastor, con sus líderes. Gracias por dejarnos pasar un tiempo juntos y por tu presencia. Y así como estamos unidos ahora, queremos estar unidos hasta que tú vengas en el reino de los cielos. Y finalmente entremos a la Canaán celestial. Y por el resto de los años y de eternidad, junto con los seres que nunca cayeron, encontremos en la cruz de Cristo nuestra ciencia y nuestra canción. Hasta ese momento, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tórnate a la persona que está al lado y dile: Jesús está contigo.
Familia, gracias por haber venido a este programa de por la tarde y le damos gracias a cada uno de ustedes también en la radio de haber escuchado la programación y ahí en internet y que Dios me les bendiga a cada uno. Le queremos dar gracias también a el pastor Orlando Pérez por haber venido. Él sale mañana por la mañana. ¿Qué hora, pastor? A las 8 de la mañana, así que según él estuvo y ha estado orando por nosotros, él también quiere que por favor estemos orando por él, por el viaje, en su trabajo y por la familia que está esperando allá. Así que levantando sus manos, vamos a darle gracias al pastor, ¿verdad, pastor? Cuando aquí levantan las manos bien altas, ¿sabe qué significa? Que tiene que volver. Así que esperamos que regrese pronto. Que Dios me lo bendiga y que pase una feliz semana.